Muy buen domingo a todos. Llegamos al final de una semana, como siempre, ajetreada, cargada de preocupaciones, de problemas. Pienso a nivel nacional el incendio que hemos visto en Santa Cruz del mercado y la preocupación de la economía de quien se ha visto perder en este fuego los ahorros y las inversiones. En la realidad nuestra, donde han retomado clase los chicos, los jóvenes, pero con la aparición de casos de COVID que preocupan por las recaídas y las fragilidades de las personas, la economía todavía frágil, incierta, que a veces nos pone en condición de tener y cuidar 2, 3 trabajos para alcanzar el fin del mes con una cierta tranquilidad. La preocupación mañana o lunes habrá o no habrá paro por el asunto del censo y cuándo sería bien hacerlo, y muchas otras preocupaciones hacen a nuestra vida, al punto que o somos tentados de escapar y no mirar, o en esta situación nos angustia, nos da tensión y no logramos vivir bien. Con esto en el corazón encontramos la palabra del Señor para ver lo que nos dice hoy día. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 32 al 48. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla. Porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto: si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre». Entonces Pedro le preguntó a Jesús: «¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos?». El Señor le respondió: «Supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo, si el amo, a su llegada, lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que, sin conocerla, haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No temas, pequeño rebaño. Así la palabra del Evangelio empieza hoy día. El rebaño es el grupo que sigue al Señor. Es pequeño, podrían ser más, y a veces nos preocupamos porque nos parece que
no son muchos los que juegan su vida por el Señor, que esto sería bien, que fueran muchos, nos daría mayor seguridad. El Señor no hace una cuestión de números, y más bien nos da esta palabra de consuelo: no temas, pequeño rebaño. Sé que eres pequeño, sé que te sientes inseguro a veces frente a la visión de la vida, frente a la realidad. No le tengas miedo. Esto el Padre sabe y los quiere a ustedes y quiere darles el reino, esta visión del cielo, esta visión de la vida, esto don de gracia, de eternidad que ya está dentro del camino de todos los días. Este pequeño rebaño, el Señor lo cuida, el Señor, y es esto lo que nos tiene una palabra de consuelo, de fortaleza. Hace pensar a cuando en la barca agitada por el mar, por la tormenta, y parece que Jesús duerma y se despierta porque le despiertan llenos de miedo, y Jesús calma todo y dice: ¿por qué tienen miedo? La presencia del Señor es nuestra fortaleza, y a pesar de las dificultades de la vida, que la vida no nos ahorra, sepamos que somos el pequeño rebaño que Dios cuida, y no porque somos mejores que otros, porque buscamos de poner nuestra vida al servicio de este reino, porque buscamos de hacer de nuestra vida un momento de crecimiento del reino de Dios en la humanidad. Entonces somos el pequeño rebaño del Señor. No menos pecadores que otros, no más santos eventualmente que otros, sino porque tenemos el corazón abierto y creemos en esta bondad y en este cuidado del Señor mientras buscamos caminar en su reino. Y después de esta palabra de consuelo, retorna el tema de los bienes de los cuales ya nos había introducido el domingo pasado el Señor, indicando que cuidemos, porque no nos apeguemos a los bienes, no pensemos que nuestra vida depende del dinero que tenemos. Una palabra difícil, sobre todo cuando experimentamos estrechez económica, ciertamente, pero es una palabra que nos alcanza y nos alcanza bien, porque a pesar de la estrechez económica, nos demos cuenta que no tenemos que pensar que la solución está sencillamente en tener bienes. La solución pasa por otros valores. Lo reflexionamos el domingo pasado y en otras oportunidades. Con el dinero hay muchas cosas que no compras, que son tan esenciales y fundamentales para la vida, aún más que el mismo dinero. Comprarás el abrazo de una mujer, pero no el amor. Comprarás el pan, pero no el perdón. Comprarás la cama, pero no el sueño. Comprarás los medicamentos, pero no la salud. Y hay muchas cosas que no dependen de los bienes que tenemos. Y lo experimentamos en la vida de todos los días. El Señor a sus discípulos, a este pequeño rebaño que tiene a veces miedo frente a la vida, les invita a mantener una distancia de los bienes, no a tirarlos, no a botarlos, sino a hacer que los bienes sirvan a construir relaciones nuevas. Cuando dice vendan sus bienes y denlos en limosnas, no es que vendo y le doy al primer que pasa, porque acabamos muchas veces de no ayudar a los más necesitados, sino más bien los más atrevidos o los más pícaros. Más bien, los bienes que tenemos, darlos en limosna quiere decir hacer la felicidad de los pobres, de los necesitados, haciéndolo bien. Hay maneras de hacer esto, que pensemos que los bienes que tenemos sirven a construir la felicidad, pero la felicidad no estará en las cosas que podemos adquirir, sino en las relaciones que podemos alegrar a través de estos bienes, en el bien que podemos hacer a las personas y a los demás. Entonces los bienes que estaremos manejando estarán utilizados en la lógica del reino. En esta lógica del reino hay responsabilidades, y más hemos recibido, más podemos ser responsables. Ciertamente un sacerdote, un obispo, un animador, un catequista, una religiosa, un religioso tienen mayor responsabilidad porque han caminado más.
en este camino de formación, han recibido más y entonces están llamados a dar esta luz del reino a su vida y transmitirla a los demás con la conciencia de estar colaborando y ser colaboradores al Señor. Pero también cualquier papá, mamá, cualquier joven se lo reflexiona y se deja iluminar por esta palabra del Señor, encuentra que su vida está a servicio del reino de Dios, está a servicio del Señor, está a servicio de un mundo distinto y en un mundo de aprovechamiento de los demás y de maltrato, cosa de la cual no está exento del peligro. Tampoco las personas de iglesia, ciertamente, y de la comunidad cristiana. Lucas parece recordarlo bien a sus cristianos. También en esta situación, la persona sabe que tiene que cuidar de los demás, que tiene que amar a los demás, que tiene que servir, y permítame de verdad utilizarlo con mucha atención esta palabra, porque muchos dicen que están a servicio, pero se sirven de los demás. Y para esto sirve una profunda honestidad de corazón y una apertura al Señor que ayuda a entender que la propia felicidad, la propia seguridad estará en este saber servir a nuestros hermanos, saber servir a las personas en las necesidades más verdaderas. Entonces construimos en esto esta lógica del reino y la vida para nosotros, para ello, tendrá una luz nueva. Por eso que esta palabra de consuelo es una palabra que nace en el corazón del que ha entendido en la lógica del reino de Dios, de entregar los bienes a esta lógica por construir relaciones de amor y mirar la propia vida como la del servidor que está colaborando y llevando adelante este mundo, esta historia, esta vida como persona que responderá un día a la fortaleza, a la gracia que ha recibido del Señor. Que de verdad todo esto nos traiga serenidad en el camino de esta semana y la alegría de poder servir a nuestros hermanos. Buen domingo.